Hola, hola, familias profesionales, bienvenidos a este espacio en el que tengo una de mis invitadas favoritas a los live de Casa Azul, una persona que admiro profundamente, y vamos a hablar de un tema que siento que a las familias de niños y jóvenes neurodiversos siempre nos inquieta mucho, que es el tema de integración sensorial y su relación con la autorregulación. Vamos a esperar a que Ayola Cuesta, nuestra invitada, se conecte y vamos a adentrarnos en este tema que yo pienso que es un tema demasiado importante en el que las familias a veces tenemos confusión, poca información y que esperamos que Ayola con su enorme sabiduría y experiencia nos ayude como a desenredar esta maraña de la relación que existe entre la autorregulación, la modulación sensorial, que es un concepto que vamos a aprender hoy, la atención y el comportamiento de los niños. Ya tenemos por aquí a Yolito. Ah, no, todavía no se ha conectado. Yo le voy a mandar la solicitud para que se nos una. Regálenme un segundo, listo. Y esperemos entonces que Ayola se nos una. Me encanta verlos por acá, veo algunas caras conocidas. Y voy a ir poniendo mientras tanto el título, para que las personas que se vayan uniendo sepan de qué estamos hablando el día de hoy. No, todavía no se nos une Ayola. Te voy a enviar un mensajito por aquí. María Andrea, Luisana, que son familias fieles, familias Casa Azul. Hola, la saludo, un abrazo especial. Qué rico que están compartiendo en este espacio. Y vamos a darle una señal por aquí a Yola, que la estamos ya esperando. Sí, por alguna razón no aparece. Hola, qué lindas como me saludan. Ahí ya está Siete Sentidos, muy bien, se acaban de conectar. Vamos a darle la opción a Yola entonces de que acepte la solicitud que le acabo de mandar. Mientras tanto voy poniendo el título. Yo les recomiendo para este live eh, que traigan con qué anotar, porque esto es una clase, esto es una maravilla de clase, que es un privilegio poder estar acá con esta profesional con tanta experiencia como Ayola. Yo ya te envié la solicitud, te voy a pedir que o me la envíes tú o aceptes. Listo, ya acabo de recibir tu solicitud. Muy bien. ¿Ya? Hola, Yolito. Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz, feliz de verte como siempre. Encantada de tenerte en este espacio. Para las personas, me están preguntando acá si el live va a quedar grabado. Claro que sí. Esto es, como A les ver, digo, es un lujo de live que hay a- que dejarlo guardado. Entonces, nada, te doy la bienvenida, Ayo, a este espacio. Qué maravilla tenerte por acá. Cuéntame si me escuchas, si me ves bien. sí, sí. Perfecto. Se acaban de unir, déjame, yo miro una cosita acá que no me está funcionando y ya vuelvo y me uno, ¿vale? Dale tranquila, te esperamos. No hay ningún problema. Yo sigo saludando por acá a personas que nos están acompañando. Como les cuento, el live va a quedar grabado y les voy a ir contando mientras Ayola se une. ¿Quién es Ayola? Y qué es Siete Sentidos para las personas que no saben. Ayola fue la terapeuta ocupacional integradora sensorial que le hizo todo el proceso de acompañamiento a Martín, mi hijo.
Yo la conozco hace, a ver, unos 14, 15 años aproximadamente. Ella fue la persona que nos dio todo el acompañamiento en el desorden de procesamiento sensorial, que era uno de los diagnósticos que tenía Martín y que honestamente para nosotros como familia significó una diferencia enorme en la comprensión de muchas de las conductas, de los comportamientos, de las reacciones que tenía Martín. Y por eso es que yo considero que esta es una información de muchísimo valor y que me encanta compartir con las familias. Bueno, Ayola se salió. Vamos a darle un momentico a ver si se nos vuelve a unir. Entonces, les contaba, Ayola es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, especialista en integración sensorial y tiene además otro montón de estudios, pues que no recuerdo en este momento en detalle, pero es una persona muy conocedora de temas de desarrollo infantil y es la fundadora de, o cofundadora, tiene una socia, que es una persona también muy especial y muy importante en nuestro proceso, que se llama Belsi Saldarriaga. Ayola es la fundadora de un centro llamado Siete Sentidos, fue un proyecto del que yo formé parte por un tiempo, es un centro ubicado en Medellín, y ellas están dedicadas no solamente a hacer la parte de intervención y terapia de integración sensorial, sino mucha divulgación de esta información para familias de habla hispana y para profesionales que hablamos español. Están montando en este momento un curso espectacular que les vamos a hablar más adelante de eso, sobre este tema. Están en permanentes procesos de formación y de divulgación de esta información sobre integración sensorial y además participan de muchos temas de investigación, de trabajo con otros terapeutas, en cosas que son muy interesantes y que tienen un impacto importantísimo en nuestros chiquitos. Bueno, familias, ya está Ayola diciéndome que está lista. Te voy a enviar nuevamente la solicitud, Ayo, para que la aceptes, por favor. Hola, Pili. Hola. Pues, Bueno, ¿lista? lista. Muy bien. Yo estaba haciendo una introducción y contándoles quién eres, Ujú. eh, cuál ha sido, digamos, tu trayectoria en este proceso del trabajo con integración sensorial. Es una experiencia muy amplia, yo creo que son muchos años, yo creo, no sé cuántos, ya tú nos dirás. Y hablándoles de lo que significó para nosotros como familia poder conocer esta información de manos tuyas y de Belsi, que ahí la veo y le mando un beso a mi amada Bel. Fue súper importante poder entender, y parte de lo que vamos a hablar hoy, que va a ser clave, es esa relación que existe entre los asuntos sensoriales, que lo vemos como un nombre muy general. Hay un desorden de procesamiento sensorial y eso tiene un impacto en la autorregulación, y la conducta y el aprendizaje de mi hijo, pero yo no logro entender esto cómo se conecta y por qué una cosa influye en la otra. Porque tendemos a pensar que son dos cosas totalmente separadas y resulta que están íntimamente ligadas. Y esta es una comprensión que nos ayuda a darle una mejor lectura y sobre todo un mejor acompañamiento a esas respuestas cuando los niños están inquietos, distraídos, buscando de pronto muchas sensaciones y que creemos que son bruscos o altaneros o agresivos. Esto Convierten en... nos va a ayudar, ¿no? se convierte, o sea, lo que termina siendo visible es una conducta, pero lo que tú nos vas a ayudar a entender hoy es lo que está pasando en el sistema nervioso, en el cerebro, en todos estos temas, digamos, más a nivel interno del niño, que para nosotros como papás no son visibles y que muchas veces cuando hablamos de, particularmente en autismo, yo pienso que esto es muy común, tendemos que lo que hay que resolver es la conducta. ¿Cómo hago para que el niño deje de pegar, de pararse, de moverse? Entendiendo la conducta como algo aislado y no como un síntoma o una manifestación de un tema que está de base. Como Entonces, si te parece, importante. entremos en materia. Te estoy escuchando entrecortado, Allito. No sé si tengas otra red a la que te puedas cambiar. Yo estoy... Hola. Creo que ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Entonces, adelante, preséntate, saluda y entremos en materia. Listo, que tenemos bastantes cosas para hablar hoy. Pues, como dijo Pilar, yo soy terapeuta ocupacional, tengo el consultorio desde
1990. Y aquí en Medellín fui una de las primeras terapeutas, creo que fui la primera terapeuta que empezó a trabajar con niños y con niños que tenían procesamiento sensorial. Aquí en Medellín, en Bogotá, Ujú. mi profesora Laura, que ya estaba trabajando fuertemente. Eh, la relación entre todo esto yo la empecé a buscar y a tratar de entender desde mis primeras atención con niños, porque veía que habían comportamientos en los niños que no se podían explicar como lo llamaban en esa época, como una autoestimulación o autoagresión o agresión a otros, y no, la explicación no me terminaba de hacer sentido. Y bueno, en la universidad vimos por encima lo que era integración sensorial y yo siempre estaba buscando esa relación, incluso con los niños que atendía y que tenían parálisis cerebral, o sea, había daño cerebral, o con los niños sordociegos que también atendía, y que fue una de mis experiencias más fuertes. Empecé a trabajar con niños sordociegos con parálisis cerebral en mis primeros años de ejercicio profesional. Eh, y esto esta búsqueda me llevó a estudiar en Boston. Tuve la oportunidad de tener como profesora en la Universidad de Boston a Sharon Cermak, una de las personas que más sabe de integración sensorial. Y también estuve en uno de los centros más importantes de formación que se llama el Jim Kumar Center, que da en Watertown, y yo estaba en Perkins School estudiando la sordoceguera. Entonces tuve oportunidad de estar ahí viendo a, a un super equipo profesional trabajando, y empezó a hacer sentido para mí eh, el trabajo de integración sensorial con los niños sordociegos que veía en Perkins School y con los niños con trastornos del desarrollo que veía en el Kumar Center. Y ya me traje este conocimiento conmigo, esta experiencia que he ido enriqueciendo a lo largo de todos estos años. Todavía estudio. Mi última recertificación fue en el 2019 y ya me estoy preparando. Estuvimos un poco haciendo muchísimo estudio online, aprendiendo sobre todo esto. El, el motivo de consulta más importante que tenemos aquí en 7 sentidos, que como dijo Pilar, ella y Hernán fueron uno de los principales impulsadores. Hernán fue nuestro gestor, Pilar fue como el cerebro organizador con esa mente de ingeniera maravillosa, y haber visto todo, de conocer de cerca. Ayito, me dice que se sigue escuchando entrecortado. Discúlpame que te interrumpa, pero se A sigue ver, escuchando yo entrecortado. veo, Yo también te yo escucho veo. entrecortado. Espérame, yo pido mis audífonos a ver si con eso mejoramos esa parte. A ver, bueno, entonces ya vamos a traer unos audífonos para ver si mejora la experiencia. Pero quería contarles que Hernán y Pilar son personas muy importantes en esta segunda etapa del consultorio de terapia ocupacional. Yo me fui a Brasil en el 2000, me invitaron a ser terapeuta en un centro que trabaja con niños sordociegos en Brasil, en Sao Paulo, y me fui de 2000 a 2008. Y por eso, cuando regresé, tomé un año sabático, y en 2009, en 2009, fue 2010, arrancamos. en 2009, ¿cierto? Uh-huh. Exacto. Yo regresé e inmediatamente Pilar me contactó para hacer integración sensorial para su hijo Martín. Martín era un bebé de 3 3 años años, tenía, sí. de 3 años.
Y bueno, me encantaba ese tándem, esa pareja que hacían, cómo se organizaban Hernán y Pilar eh, para, para atender todas las cosas de Martín. Me encantó que Pilar ya venía con un conocimiento que yo no tenía y que yo no había escuchado, pero que en la base teórica yo pues me hacía sentido porque RDI se basa en las relaciones y se basa en el en trabajo de precursores importantes como Jerome Brunner. Entonces todo eso me hacía muchísimo sentido. Y Pilar, súper informada desde el principio, una mamá que sabía qué tomar en cada momento para su niño. Y más adelante, como en 2010, ¿no? 2010 o 2011, Pili, Arrancamos nuestra relación profesional. arrancamos una relación que ya pasó a ser profesional y Allí tú otra vez estás entrecortada. Les quiero pedir que me ayuden. ¿Ustedes escuchan bien? sentidos. Ah, hoy queremos hablarles de un tema que es relevante y que es uno de los principales motivos de consulta aquí en Siete Sentidos, los trastornos de la regulación en los niños. Claro, no lo llaman así, pero nos consultan por los signos, que a veces los niños tienen problemas en la atención, los escolares tienen problemas para la atención, a veces son problemas de aprendizaje, a veces son problemas en las relaciones y en la participación social, porque dicen que son bruscos o son agresivos o les cuesta empezar sus actividades escolares y terminarlas, tienen problemas con la atención, con la concentración, con la memoria de trabajo. Entonces, hoy aprenden una cosa y mañana o al rato les preguntan y es como si por primera vez vieran el tema. Entonces, ese es un motivo de consulta muy, muy recurrente. Diría que el 80% de la consulta de niños que tienen trastorno de integración sensorial es por trastornos de modulación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Primero, me gustaría definir qué es la ¿Qué es autorregulación, qué es la ¿sí? autorregulación? Para Y que qué es tú la nos expliques modulación sensorial exactamente, exactamente. Son y términos que de cuál es la pronto relación. son ajenos para nosotros en términos la palabra no nos suena, pero a ello nos va a ayudar a Pero los conectar con cómo signos sí, los signos sí pero nos los suenan mucho. signos sí. Exacto, exactamente. Entonces quiero ponerle nombre a esos signos que ustedes ya tienen y como organizarlos porque la idea de este live tan cortico es que ustedes puedan entender esa relación y que no se queden solo en el comportamiento visible, sino en lo que subyace a ese comportamiento. Miren, la autorregulación, por principio, implica la capacidad de autogestionar el control de los propios sentimientos, emociones, comportamientos, sensaciones. Pero para lograr esta autorregulación, que es un proceso madurativo, o sea, depende de la maduración biológica, depende del contexto en el cual el niño está creciendo, depende de los determinantes culturales y sociales de la familia también. Hay Ujú. familias que no le dan importancia a unos aspectos de la autorregulación y hay otras que le dan mucha importancia por sus determinantes sociales. Entonces, Sí. eso también influye en la construcción de la autorregulación. Entonces, es un proceso que tiene un componente emocional, que tiene un componente social y que tiene un componente que está intrincado en la cultura de los rituales y de la familia, de Ujú. los estilos de los padres también. Entonces no es una cuestión solo del niño. La autorregulación se aprende viviendo con adultos regulados. Ay, qué frase. Dios mío. Ayola, Uno por no favor. puede esperar que un niño tenga autorregulación si vive en un contexto que es como de repentismo, que todo sucede encima, una cosa encima de la otra, que no hay una estructura, que no hay una organización.
incluso organización física del ambiente. Sí. Entonces, ya hablando de la relación entre autorregulación e integración sensorial, y hoy vamos a centrarnos en una parte de la integración sensorial, que es la modulación sensorial. ¿Cuál es la relación entre ellos? Es que para uno autorregularse requiere bloquear los estímulos del ambiente que no son relevantes para lo que estoy haciendo actualmente. Yo necesito un filtro sensorial eficiente que me permita estar atento a lo que es importante para este momento y desatender lo que no es importante. Pero eso es un proceso automático, no es un proceso que yo diga, a ver, ahora le voy a prestar atención a este sonido que es la voz de mi mamá y voy a dejar de lado el sonido de la televisión que suena al fondo. No, eso es un proceso automático. Y como proceso automático está influyendo una parte de nuestro sistema nervioso central que llamamos sistema nervioso autónomo. Es automático, entonces depende del sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero enseguida vamos a hablar más de esto. La modulación, en términos de Jean Ertz, que es la fundadora del modelo de integración sensorial de toda la teoría, es la capacidad que tenemos nosotros de organizar los estímulos del ambiente de una manera que puedan ser interpretados por el cerebro. Pero para que eso ocurra, esa interpretación y ese procesamiento de millares y millares de sensaciones que sentimos en cada instante, dormidos y despiertos, para que ellos se puedan organizar, nosotros actuamos como si fuéramos, piensen ustedes, en un radio que tiene dos botones, el botón del volumen y el botón del sintonizador. El de la emisora que no iba el de la emisora. Que 106.7, que 108.9. Exacto, exacto. Pensemos que 106 es un tipo de organización de un conjunto de estímulos. 108 es otro conjunto de estímulos. 109 es así, más o menos. Y tengo también esa capacidad de moverme entre una emisora y otra. No me quedo en una sola emisora, ¿verdad? Y también tengo la capacidad de... Ay, ahí se nos cortó un poco. Entonces yo quiero escuchar esta canción que me gusta ¿Escuchan tanto. Hola. Bueno, ahí regresaste, dale. Yo quiero esta emisora que me gusta tanto, quiero escucharla más alto, porque ahí hay una canción que me llena y entonces ustedes ven que estamos ocupados en cualquier cosa. De pronto escuchan esa emisora y ¡zum!, le van y le suben el volumen. O no, esto me está estorbando mucho, le bajo el volumen. O sea, ese sintonizador y el volumen funcionan de acuerdo a lo que yo quiero. Pero a veces los niños, el volumen se queda en el volumen bajo, en el volumen alto, para todo. Entonces no tienen la capacidad de modular. Y la emisora que ellos quieren escuchar se queda bloqueado el sintonizador, entonces no puedo sintonizar toda la gama de emisoras que yo podría escuchar. El volumen está dañado y el sintonizador también. Entonces, eso hace que la modulación sensorial no se dé con la flexibilidad que requiero para cada momento. Hay momentos en que quiero más alto el volumen de las sensaciones, hay momentos en que los quiero más bajo. Por ejemplo, hay niños que necesitan mucha cantidad de movimiento en unas situaciones, pero en otras no quieren moverse tanto. Hay niños que necesitan que si están leyendo, no tener más estímulos visuales a sus alrededores o auditivos, o necesitan escucharse en voz alta, pero no quieren competir, su sistema no les permite entender
esa multisensorialidad en ese momento. Claro. Entonces, eso es lo que hace que podamos nosotros modular nuestras entradas sensoriales. A veces, eso es lo que está mal en los niños. Y mire, si decimos que la autorregulación requiere la capacidad de bloquear los estímulos irrelevantes, controlar los impulsos y persistir en la tarea, el procesamiento sensorial entonces se convierte en un elemento fundamental para poder funcionar en el día a día, para poder ir a la escuela, para poder pertenecer, para que cuando la profesora esté explicando yo pueda estar aquí y sentirme tranquilo, mi cuerpo no me esté pidiendo movimiento o mi cuerpo no me esté pidiendo dejar de escuchar a la profesora, ¿sí? Todo eso yo lo puedo organizar si tengo una adecuada capacidad de modular la entrada sensorial. Y la Tengo una entrada pregunta, Gito. Tengo una pregunta ahí antes de que continúes. Sí. ¿Todos los niños diagnosticados con un desorden de procesamiento sensorial tienen asuntos en su modulación o no necesariamente? No, o sea, no siempre necesariamente. no necesariamente. Okay. Hay diferentes tipos de trastornos de procesamiento sensorial. Hay diferentes tipos. Este tipo, o sea, el trastorno de la modulación sensorial, es el que afecta el comportamiento, la atención, la autorregulación. O sea, los trastornos de modulación se manifiestan como problemas en el comportamiento. En la conducta. Y nos quedamos en la en relación. La superficie. Sí, claro. Y eso en la es lo que vemos en la otros, superficie. Porque son niños que no pueden, como decías tú ahora, y ojo, este es un proceso, a mí me parece que el hecho de que hayas explicado en un principio que este es un proceso automático y que no se puede explicar racionalmente, porque el niño te puede decir en voz alta, me voy a quedar quieto. Claro. Él lo entiende, en su cabeza lo entiende. Sí. Pero el asunto es que si estoy entendiendo bien, sí. y como para poderlo poner más en palabras como de algo que vemos en los niños, muchas veces los niños lo repiten en voz alta y podemos tener visuales y podemos tener inclusive sistemas de premios y de recompensas y de stickers y de caritas. Por eso es que no funcionan sin una semana, 2 días o 3. Sí, exactamente. Porque mire, esto es un con estos niños automático. Sí. Automático. Por eso, ese es, por ejemplo, un diferenciador entre un niño que tiene un comportamiento desorganizado por un trastorno de procesamiento sensorial a un niño que necesita esa estructura de la recompensa que a él le va a funcionar mejor. Porque en el niño con trastorno del procesamiento sensorial, y este es un dato súper importante, la dificultad, el área de trastorno se encuentra del cerebro medio hacia atrás. No afecta la zona frontal. La zona más consciente. La zona más consciente. Afecta las áreas, por ejemplo, el lóbulo parietal, que es donde se reúnen todas las sensaciones. El lóbulo parietal es el lóbulo sensorial. Y también afecta el lóbulo temporal, que es el que tiene mayor relación con el sistema límbico. No es solamente la zona auditiva primaria, y eso es un dato importante, sino que el lóbulo temporal tiene estructuras que se conectan con el sistema límbico, donde están muchísimas de las neuronas espejo y las emociones. Y ahora les voy a hablar de esa relación. Y también tiene que ver con el lóbulo occipital, la organización de la información visual en el lóbulo occipital, que tiene que ver con todo el procesamiento de la información visual, o sea, el procesamiento cortical de la información visual. Aquí estamos hablando del procesamiento cortical de la información auditiva y el procesamiento cortical de las sensaciones. ¿Sí? ¿Cortical qué significa, Gito? Cortical es la corteza cerebral. No, ya no estamos hablando de que estos procesos sean solo en la parte inferior del cerebro, sino que todas las sensaciones, para ser entendidas y percibidas, tienen que viajar hasta la corteza cerebral, a esas zonas de integración. Este es un problema que es a lo largo de toda la vía. Yo voy a ver si
Ahí se te cortó otra vez, Allito. Vamos a darle un minutico a ver si regresa. Cuéntenme si, Hola. si usted... Hola. Lo que pasa es que, uy, me están llamando y no sé cómo bloquear las llamadas y ya, bueno. Entonces, cuando me llaman, mientras la quito ahí. Bueno, Bueno, tranquila. lo que les decía es que este niño no tiene problema en la comprensión de lo que tú quieres de Que él, él de haga, lo que tú de lo que esperas que él esperas. haga, y tampoco tiene problemas con el comportamiento en sí mismo. Tú ves que este niño, cuando el ambiente le está proveyendo toda la sensación en la cantidad y en la calidad que él requiere, su comportamiento es fantástico. Por eso ustedes a veces encuentran diferencias positivas entre el comportamiento del niño en casa. Entonces, este niño en casa es un rey fabuloso, esta niña es fantástica, hace todo, se comporta bien. Y en el colegio Es un recibe desastre. muchísimas quejas, es un desastre. Ujú. O en el colegio está súper bien y las familias consultan con nosotros porque en la casa no hace caso, es explosivo, o está muy retraído, y los problemas están más marcados en el ambiente de casa que en el ambiente del colegio, y viceversa. Porque tiene ¿Sí? una altísima relación con el ambiente. Claro, si el niño no puede controlar su volumen y sintonizar su emisora, su Y autorregulación si va a el depender ambiente va a de unas variables en depender, el ambiente. va a Y los papás no depender, las sabemos, además. No las o los sabemos. papás sí la saben. Fíjate una cosa, yo te podría decir que a lo largo de estos casi 33 años de ejercicio profesional, casi siempre los papás saben que algo pasa con su hijo, intuitivamente, saben. Y ellos intuitivamente han empezado a organizar el ambiente porque saben que cuando lo despiertan y le hablan, él se despierta de mal genio. Pero si lo despiertan más tranquilos, y ellos aprendieron eso como conviviendo con su hijo intuitivamente. Por ejemplo, saben que a él le gusta el huevo sin la parte amarilla regada por toda. Sí. Pues yo O aprendía, una cosa que me da risa cuando te oigo hablar, porque yo aprendí que si yo le metía a Martín la comida en la parte de atrás derecha, no la escupía. Si yo le ponía la comida aquí, donde uno normalmente le da a los bebés, donde más escupía, pero si se sensación la metía, táctil hay. claro, mira eso, yo se la metía en la parte de atrás y ustedes no me pregunten yo cómo descubrí eso, pero yo lo descubrí. Y me parece muy Exacto. bonito que hagamos énfasis en esto porque Sí, lo que nos falta a veces a los papás es como terminar de unir las piezas, pero tenemos una cantidad de información y por eso desde tu práctica profesional particularmente, Ayola es una persona que se toma todo el tiempo en esa entrevista iniciar con las familias para indagar muchísimo en eso que los papás han venido notando y poder construir un tratamiento muy diseñado a la medida del niño, para porque yo cada siento que niño. las intervenciones de integración sensorial son como un traje hecho a la medida. No Sí, tenemos tallas sí. estándar. No sé No, por qué no eso. hay no tenemos tallas únicas. Exactamente. Para Exactamente. cada niño se hace lo mismo, pero distinto. Sí. Se En ajustan el cosas mismo aquí y ambiente allá. se Exactamente. ajusta la Exactamente. intensidad, se ajusta la frecuencia en la cual el niño va a responder, se ajustan muchísimas cosas. Y uno ve que el niño trabaja en la misma sala, Uh-huh. en la misma sala de terapia. Uno puede trabajar con diferentes niños, pero haciendo ajustes para cada uno. Pero hablando de esto, de por qué usted le dice al niño quédate quieto y el niño se queda quieto medio segundo, es porque lo que él hace desadaptativamente no hace parte de su conciencia, sino de su Claro, es inconsciente. automático. Es Es automático. automático. Eso es lo primero que debemos entender. El niño no nos está tomando el pelo, No nos el está niño no retando. nos está desafiando, el niño no es que tenga escucha selectiva y escucha solo cuando le conviene. El niño, lo que pasa es que no filtra adecuadamente la información y por otro lado, ese radio, ese sintonizador, se quedó en una emisora y Se se quedó en una quedó sola. en un volumen. Y lo que nosotros debemos hacer en la terapia es ir moviendo ese sintonizador y que la señal que entre sea más nítida, la siguiente, y que la Uh-huh. siguiente, y que la siguiente. Eso es lo que hacemos en el laboratorio de experiencias
sensoriomotoras y de integración sensorial con los niños, ir ayudando a que en el laboratorio, en lo que es la sala de intervención, el niño pueda sentirse seguro recibiendo ciertos estímulos y su cerebro procesarlos para que en otros contextos, cuando se les presenten esas experiencias, ellos puedan entender mejor esas sensaciones. Y luego, pues, tenemos que el trastorno de modulación sensorial, entonces, de acuerdo a todo esto, se refiere a la dificultad para regularnos. Sí. Es eso, la dificultad fisiológica para regularnos. Y recuerden esto, los estímulos sensoriales tienen dos componentes. El físico, que está en el ambiente. Todos percibimos ese estímulo. El estímulo está en el ambiente en la misma cantidad para todos los que estamos en ese ambiente. Solo que nuestros filtros sensoriales, nuestros umbrales de sensación son personalizados. Son personales, exacto. Este Una luz mismo puede ser muy brillante para mí y puede estar perfecta para ti. Son los mismos... y están los mismos lumens. Exactamente. Son los mismos lumens. Salimos a la luz natural del sol. Salimos al mismo tiempo. Para ti, te tienes que cerrar los ojos y ponerte poner por un gafas. momento la mano o unas gafas porque es hasta dolorosa la sensación, y para otro estuvo bien. Es agradable inclusive. Entonces es agradable para otros no. Entonces tenemos la sensación física tal como está en el ambiente, y lo segundo es cómo la percibimos cada uno de nosotros. Y esa manera de percibirla depende del umbral de sensación. Total. Y ese umbral de sensación es personal. Y es personal y es para cada sentido. Puede ser que para unos sentidos yo tengo un umbral muy alto y necesite mucha estimulación para poder responder y poder registrar ese estímulo sensorial. Y para otros estímulos yo tengo un umbral muy bajito y con muy poquita sensación ya sienta que fue demasiado. Sí. Entonces, hay personas que están en los extremos, o en el extremo alto o en el extremo bajo. Y lo que vamos a hacer es tratar de que lleguen más a un filtro sensorial que sea más, que les produzca más bienestar, que les permita mayor adaptación. Y que Entonces, podamos estar cómodos, Allito, un poco como cómodos. yo lo he entendido, es obvio que hay sensaciones que para todos son abrumadoras. O sea, si en este momento traen un taladro para romper concreto y lo prenden acá, no es que yo tenga un problema sensorial, es que es una sensación que se sale, digamos, del promedio de los decibeles que yo escucho en la vida cotidiana. Pero para algunos chiquitos o para algunas personas... Pero tú no vas a salir gritando. Exactamente. Tú vas a buscar soluciones. Ahí hay una gran diferencia. A ti, entonces, ahí va la segunda característica de las sensaciones, y es cómo emocionalmente me afectan a mí. ¿Qué respuesta emocional producen en mí esas entradas sensoriales? Y eso depende de cómo está la maduración de mi sistema límbico, que es el centro sistema, emocional. es el centro emocional. Y cómo es la conexión entre la sensación, que es la parte primitiva, que luego pasa y es modulada por la emoción, y es modulada por lo cognitivo también. Claro. Entonces, por la explicación lógica que yo le encuentro a la situación y la respuesta. Que es la que me permite discriminar, la que me permite a mí discriminar. Eso que estoy sintiendo está muy duro, pero no es peligroso. Sí, no me voy a morir. Porque si siento el taladro como algo peligroso, yo voy a responder primariamente a desde esa nuestro sensación. cerebro reptiliano, desde el cerebro de supervivencia. Exacto. Y ya voy a cortar cualquier información con lo racional, porque ahí ya entro en modo defensa. Sí. Entonces, pero si yo puedo entender que ese taladro, y yo puedo entonces ver las opciones
discriminar Claro. que es un taladro, que no está dentro de mi cabeza, sino que está afuera y que yo puedo alejarme y que yo puedo poner en palabras esa sensación que me está molestando y no empezar a golpearme o a gritar o a golpear a los otros o a decir cállate, cállate, cállate y no encuentro medios para autocalmarme. Ujú. Porque siento Que que ahí, esto me va a acabar, que esto sí, me va a matar la sensación más o menos. Entonces yo reacciono en modo supervivencia. Mi sistema nervioso autónomo simpático entra en acción ujú, y corta cualquier relación con el sistema pensante. Ahí ya no te escuchan, ahí ya no vale que le hable, que le diga el taladro, no. Eso lo tendría que hacer antes. Pero en el sí, momento en que se activa el sistema simpático, yo ya estoy con la adrenalina hasta el techo, con los estresores hasta el techo, cortisol, adrenalina, ¿para qué? Para correr, para defenderme, para ocultarme, para estoy en un modo de supervivencia. Y en modo supervivencia no estás pensando, porque en modo supervivencia el que piensa pierde. sí. Y esa es Podríamos la decir, orden que Allito, vino. podríamos decir, Allito, entonces, que para niños con este desorden de modulación sensorial, las sensaciones cotidianas y naturales como están en el ambiente pueden ser como una amenaza, como un monstruo gigante que ellos sienten Algunas, para algunas. sí, Algunas pueden ser, y dependiendo, algunas. digamos, de las características de cada niño, pero Del hay, umbral sensorial de cada niño, dependiendo de las características de los umbrales sensoriales, porque, como les decía ahora, para cada sensación hay un umbral distinto. Y eso que están mencionando, Pilar, es la clave de la intervención, tanto del terapeuta que atiende a su hijo, como de ustedes, como padres, como profesores, mm, como profesionales de diferentes áreas que están, no quedarse en lo que la están conducta. viendo, sino ver qué hay detrás de eso. Y cada vez que tú tomas tiempo para discriminar e interpretar qué es lo que está pasando con el niño, no me quedo en el comportamiento, vuelvo y repito, muy importante. A veces vienen a la consulta porque el niño es hiperactivo. Eso no me dice nada. Y yo, si le devuelvo a la mamá y le digo, sí, hice una evaluación súper completa para llegar a la conclusión de que el niño es hiperactivo, rayos, yo ya Sí. sabía que el niño se mueve mucho. Ahora, ¿qué ¿Por lo qué? hace Sí. moverse tanto? Es el quid del asunto. Y eso que lo hace moverse tanto no está en la mente, está en el cuerpo. Muy importante. Está en el cuerpo y está en el ambiente. Y dependiendo del vínculo y de las relaciones que los adultos a su alrededor tienen con el niño o con el adolescente o con el otro adulto que tiene un trastorno de modulación sensorial, va a depender la manera como él se sienta seguro. O sea, ¿en qué sentido? Mira, cuando un niño se desborda, lo menos que yo debo hacer es tratar de que comprenda De que no hay razonar con peligro, él. de Sí. razonar con él. Ese no es el momento para razonar. Ese es el momento para que un adulto en control de sus propias emociones, de su autorregulación como adulto, o sea, un adulto que se hace cargo de sus emociones, puede contener el desbordamiento del niño. Eso es lo importante. Y a veces, como el niño se desborda o su comportamiento es tan desorganizado, el adulto también se desorganiza, sea Claro. profesor, sea psicólogo, sea terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, mamá, papá, hermanos. Claro. Y entonces Por- tratamos es de controlar la respuesta del niño y no de ayudarle a autocalmarse. Y no es hablando. Recuerden lo que les dije ahora. El trastorno de la modulación se manifiesta en el cuerpo. Y yo debo de tratar de entender cómo ayudar en esa situación. Si es un niño que la sensación de estar abrumado,
lo lleva a moverse demasiado, a estar gritando. Y eso, lo que yo voy es a ofrecerme, pero no a entrar a cortar el comportamiento. Las cosas que yo les recomendaría que hicieran es solo un adulto tratando de ayudar al niño, solo un adulto. Que no vengan Hable, 3 o 4 personas, sí. retírelo. Lo único que podría hacer, si usted es capaz de tomar al niño en brazos, retírelo y llévelo a un lugar tranquilo. Él Privado. puede oponerse porque él está en modo defensa, pero usted Una de forma contención gentil, amorosa. de una contención amorosa, con muchísima propiocepción y con movimientos, la propiocepción y el movimiento vestibular ayuda a contener. Por eso, cuando somos bebés y nos cargan y nos mecen, empezamos poco a poco a calmarnos. Entonces, esas son las dos cosas. Y luego, no hable. Haga cosas que le ayuden al niño a sentir. Él está desbordado, y desbordado literal, como el cuerpo derramado. Desparramado, Está sí. desparramado. Entonces Sí. usted lo va llevando a mayor organización poco a Y poco. contención, sí. Y contención amorosa y movimiento, y usted baja la velocidad de la voz, usted baja el volumen de la voz, usted se pone a la altura del niño, estas inflexiones de la voz, tranquilo, no pasa nada, ven aquí, estoy aquí. No quiere, si el niño no quiere que lo toque, no lo toco, pero sigo, y yo estoy en una actitud de control. Luego, lo más interesante es tratar de hacer el contacto piel a piel, porque la piel, por la conductancia, que es la electricidad de la piel. Si yo estoy en control de mis emociones con un niño que está desbordado y yo lo toco, esto va a ser calmante. Esto produce respuestas que han sido medidas en el sistema vagal, en el sistema parasimpático, activa el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a reorganizarnos, e inhibe el sistema simpático. Yo ayudo a regular a mi niño o a mi adolescente o a mi marido que está desbordado, si yo estoy tranquila, si yo puedo ser un continente para ese desbordamiento. Si yo no estoy en eso, yo voy a tratar de controlar, acortar el comportamiento, y voy a perder. En el 99.99 de las veces voy a perder. Entonces, sí, yo tengo como unos flashbacks en este momento porque, claro, yo trabajé al lado de Ayola y de Belsi por casi 7 años, y créanme que en un consultorio de integración sensorial los desbordamientos de los niños son algo de todos los días. Y de varios momentos durante la sesión. Durante la misma sesión. Y yo las veía a ellas, o sea, yo fui una privilegiada, porque claro, cuando uno oye esta información de manos de una persona y uno tiene a su hijo que es desbordado y que es reactivo y que es agresivo, uno dice, sí, tan fácil de decirlo, pero eso no es tan fácil de hacer. Y a la larga, Eso es el fácil de espejo hacer. que yo vi, exacto, el espejo que yo vi con Ayola y Belsi, que fue maravilloso para mí, es ver cómo un adulto, dueño de sus propias emociones, autorregulado y consistente, alcanza unos niveles de calma y de autorregulación mucho más rápido. Yo pienso que es más difícil. Cuando uno habla de difícil, yo creo que es mucho más difícil tener un niño reactivo con un adulto reactivo y prolongar las explosiones todos los días por periodos absolutamente eternos donde uno siente que esto nunca va a acabar. Entonces, hay sí, familias, las recomendaciones, y esto conecta mucho con lo que hablamos mucho en Casa Azul sobre crianza respetuosa, sí, sobre conscious discipline, sobre todos estos conceptos que afortunadamente están llegando a manos de muchas familias hoy en día, pero hay que entender que un niño que tiene desafíos sensoriales, sus detonantes son distintos, y que es muy importante tener en cuenta la pauta que nos da Yola de el adulto necesita controlar lo que está pasando en el ambiente. Y un adulto impredecible. y no controlar Un al adulto, niño.
Controlar lo Exactamente. que está pasando en el ambiente En el y ambiente, no dedicarse a controlar la respuesta del la niño. respuesta del niño. Exacto. Un adulto predecible en sus Exacto. respuestas, eso es importantísimo, porque el niño se va a seguir desbordando seguramente mientras su cerebrito y su sistema nervioso alcanzan esos niveles de madurez, mientras la terapia tiene resultado. Pero en la medida que yo soy capaz de responder de una manera predecible para el niño, que el niño sabe que si está en este desborde, hay una mamá hablando en voz suave, hay una mamá que no le está diciendo y no lo hagas y te dije, que no hay O un cantaleta, montón de que no hay adultos. juicio. Mira, Exactamente. mira lo que pasa, Pili. Las mamás y los papás de niños que tienen trastorno de modulación sensorial, ellos también son víctimas del ambiente. Claro. Te lo digo, se sienten presionados todo el tiempo por la mamá, por las abuelas, por los Sí, por abuelos, las por los cuñadas. vecinos, por las Sí, cuñadas, por todas esas otras familias que tienen niños distintos a los de ellos y que les va bien con un grito. A este niño, un grito, lo pone en el techo o lo frisa, entonces el sí, niño lo queda como, congela, lo lo paralizado. congela paralizado, sin acción, o lo desborda más, o lo hace estar en unos niveles más altos de adrenalina. Y lo único que queremos nosotros es cambiar la sintonía de adrenalina por oxitocina, por noradrenalina y por otros Por neurotransmisores, otros juguitos del cerebro por que otros jugos promuevan la del calma. cerebro Sí, que están más relacionados con, hey, yo no estoy en un ambiente de vida o muerte. peligroso, Uh-huh. yo no estoy aquí luchando por mi vida, yo no soy capaz de parar esto, pero mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, no sé quién, si es capaz, entonces yo confío en ella. Pero si es un adulto que te está gritando, que se desbordó, porque Es una no crean que amenaza esto es adicional. una crítica, no crean que esto Uh-huh. es una crítica, es difícil mantener el control con un niño. Además, porque en el entorno te están diciendo, eso es mala educación, eso es falta de crianza, eso es falta de tener pautas de crianza, eso es, dele Permisividad, sí. una palmada y ya está. Y así por el estilo, ese niño se les montó encima, en fin. Un montón de comentarios y de cosas y uno a veces cede. Uno ve a su niño que está A la presión sufriendo en social, la casa. claro. Y si ustedes y mírense en ustedes, si ustedes estuvieran solo en la casa con ese niño, a veces es más fácil para ustedes ayudarle a controlarse que si están en el centro comercial Con la tribuna al con frente, la porque uno tiene tribuna. Entonces ustedes a todos los necesitan espectadores demostrar mirando que así, ustedes sí sí. siguen todo. Y cuando están demostrando que ustedes siguen todo, la pataleta es más monumental que cuando está en la casa y usted simplemente sabe cómo funciona su hijo y usted sabe lo que le funciona a su hijo y usted lo hace. Pero con esa tribuna diciéndole, vio, no es así, es por acá, es que vea, yo se lo dije. Otra vez, en aquel almuerzo familiar de todos los domingos, con Ay, ese Dios. montón de gente y deciden comer en la terraza hermosa de la casa con todo el calor y este niño y todos ahí hablando Y el vallenato a todo volumen, y el las tías que vallenato a todo lo pasan volumen y lo o tocan el y le agarran el reggaetón cachete. y la tía aquella que para hablar necesita tocar y aquel que y esa comida que se ve un plato y el niño dice, esto nunca lo voy a terminar. El niño está abrumado. Y justo todos los domingos se presenta esa Ese escena, desborde, sí. ese desborde y todo el mundo en la mesa, los otros adultos que nada tienen que ver, que no viven el día a día de esta familia, que no ven a este niño cuando está en la casa y es un príncipe, o a esta niña cuando está en la casa y se porta muy bien. Siempre ven a quién, a la niña que se desborda, pero no ven el ambiente que la desborda. Entonces, para Sí. mí es muy importante, si de esta conversación para ustedes les queda claro que lo que necesitan controlar es el ambiente cuando un niño se desborda y ustedes estar en control de sus propias emociones, no en las del Emociones. niño, en las de ustedes. Y por ejemplo, entender, ay no,
es que a mí me queda difícil ayudarle a Juanito cuando él grita. Yo soy capaz de aguantar todo, pero cuando Juanito grita, a mí como que me taladra. Entonces usted ya identificó que usted tiene una sensibilidad auditiva Auditiva importante, sí. importante. O usted dice cosas como, ok, a mí me gusta todo, pero cuando él está desbordado y me araña o me jala el pelo, eso a mí me pone altica del piso. Claro, su sensibilidad al dolor es importante y su sensibilidad táctil también. Reconocer esas cosas lo pone a uno en el mando, lo pone a uno en el control. Hacerlo consciente, saber qué es lo que la desborda de su niño y no sentirse culpable. Mire, lo que menos deberían sentir los padres de niños que tienen trastorno de modulación sensorial es culpa. Ustedes no son el problema, pero ustedes pueden ser parte de la solución. De la solución. ¿Cómo? Conociendo a su niño y conociendo los ambientes. No es que no vayan a aquel almuerzo familiar que une a la familia y que crea memorias de familia, pero lo que queremos es que el niño cree memorias positivas de esos momentos, memorias exitosas. Entonces, no lo sienten en la mitad de la mesa, en medio de todos. Háganlo a un ladito, donde ustedes puedan salir y llevárselo a dar una vueltecita cuando ya la mesa se volvió demasiado ruidosa. Uno no siente el ruido de los cubiertos cuando está comiendo. Un niño altamente sensible, auditivo, sí. Claro. Un niño que es altamente sensible en el olfato también, esa mistureva es una palabra portuguesa, esa mezcla de olores va a ser complicadísima para él permanecer en la mesa. Incluso queríamos hablar, le había propuesto que miráramos la relación. Por ejemplo, un niño en la escuela está tratando de prestar atención en la clase o a lo que tiene que hacer entre manos, pero si el restaurante de la escuela está cerca del salón de clase y él está oliendo todos los olores que se levantan de la comida que está siendo preparada, a él le va a quedar muy difícil concentrarse. ¿Por qué? Por lo sensorial de la sensación. O si ese niño está tratando de concentrarse y llega el momento en el que la profesora dice, abran los cuadernos en tal página y no han visto ese ruido, no lo han escuchado. Para la mayoría de niños es ruido de fondo. Para este niño lo sacó de su atención. O el compañerito que pasa por su lado y lo roza, lo saca de la atención, porque empieza todo ese sistema defensivo. Lo mismo pasa en la mesa del comedor, en el domingo familiar. Entonces, colóquelo en un lugar estratégico. No lo dejen todo el almuerzo, sáquelo un momentico a que camine, a que vayan y él se refresque de todos estos olores, sonidos, sensaciones táctiles y después vuelve más organizado a soportar otra media horita. Y luego otra dosis y luego lo sacamos como en las ollas de presión que uno le saca un poquito el gas y luego ella puede seguir ahí cocinando las cosas y permaneciendo en esa comida familiar que es muy importante para crear memorias. Allí yo tengo dos ejemplos de cosas que aprendí al lado tuyo. Que claro, esto es como una especie de déjà vu. Recuerdo que cuando Martín entró a estudiar, tú fuiste a hacer una observación al colegio y diste una recomendación que a mí me sorprendió. Hiciste varias, pues, pero me acuerdo de esta primera muy particularmente, porque tenemos la tendencia a pensar que un niño, pues Martín tenía un diagnóstico de autismo y de desorden sensorial y estaba empezando su proceso escolar, y los profesores asumieron que el mejor lugar para sentarlo era frente al profesor en la fila de adelante. Y tú les diste una explicación que a mí no se me va a olvidar y es, Martín es un niño muy defensivo táctil y es un niño que le cuesta mucho las sensaciones inesperadas. Si él tiene un compañero detrás, su atención no va a estar en lo que el profe está diciendo, sino en cuándo mi compañero me va a tocar. Nada, no se va a concentrar nunca. No se va a concentrar. Entonces, tú recomendaste ponerlo en la última fila y que si en un lugar donde él anticipe. Sí, que inclusive hasta recomendaste, si él puede tener la espalda pegada a la pared, mejor. Mejor. Porque no va a estar con su atención dividida en cuándo me va a rozar, me va a tocar, me va
porque eso inmediatamente, o Lo sea, inesperado de lo lo que viene inesperada. detrás. El contacto inesperado era, y me acuerdo que en el preescolar Martín era un muchachito así gigante, grandísimo, me llamaban por lo menos cada 2 o 3 días a decirme, Martín le pegó a un niño, y él le pegó era, lo tocaron por detrás y él tenía un gancho de izquierda que mandaba un puño así y mandaba a los niños a volar. Ni siquiera sabía quién era, porque era una Nada. reacción, esto de En lo que tú acting hablas, now. Era una exactamente, reacción totalmente automática. automática y defendiéndose. Sí. Y lo otro que fue muy bonito es que como Martín y yo empezamos a hacer yo me volví una persona nuevamente muy atenta, porque a mí esto me partió la vida en dos realmente. Las conductas de Martín, desde la visión disciplinaria, dura, yo no estaba llegando a ningún lado. Cuando yo conocí a Yola y a Belsi, aprendí sobre esto y empecé a tener mucha más conciencia del ambiente, empecé también a explicarle a él. Yo no solamente lo ayudaba, sino que le decía, hay mucho ruido, ¿cierto? Nos paramos un momento y nos vamos al baño, te lavas las manos y volvemos. Eso es lo siguiente. Huele mucho a chicharrón, por poner un ejemplo, y ese olor te rebota. Entonces yo siempre iba describiendo las situaciones y llegó un punto en el cual él empezó a tomar sus propias estrategias y a decírmelas en voz alta. Cosas como, por ejemplo, vamos a ir a un almuerzo donde las tías, que son las hermanas de mi mamá, y él me dijo, yo puedo ir donde las tías, pero yo quiero hacer una cosa que se llame el saludo corto. Y yo, ¿qué es el saludo corto? Digo, yo me paro en la puerta de la casa y les digo, hola, pero no le voy a dar besos ni abrazos a nadie. Y cuando nos vayamos a ir, yo me paro en la puerta y digo, adiós, y no le doy besos y abrazos a nadie. Y yo, perfecto, amor, porque ese contacto, las tías se morían por besuquearlo, abrazarlo, claro. ¿Quién lo manda a ser tan lindo? Exactamente, pero para él, esa sensación táctil, los olores de las cremas, los perfumes, el maquillaje de las tías, yo me acuerdo haberlo visto El hacer mismo beso. esto, se El limpiaba, mismo beso. Porque porque la sensación, aunque sea un poquito de saliva, queda la sensación fría y la sí, sensación de que eso es enorme, como si un pulpo se tuviera pegado ahí. exactamente. Entonces, y eso ya hace que él, el resto de su tarde, él esté concentrado en esa sensación que lo incomodaba. Entonces me encanta que pasemos esto a cosas cotidianas, porque familia, lo que yo les puedo decir sin temor a equivocarme es que aquí tenemos una información valiosísima. Necesitamos dejar de ver la Sí. conducta de los niños como el problema, porque debajo Y de la ver el conducta, ambiente. exacto, y ver el ambiente y ver nuestras respuestas y ayudarles yo creo que una de las labores importantes, y esto nuevamente, a veces no requiere, a veces requiere más calma y observación que otra cosa. Lo que tú decías, los papás tenemos más información de por la Más. que nos damos crédito. O sea, es Sí. observar si hay un patrón. Si todos los sábados en los frijoles de la familia el niño detona y siempre pasa, digamos, aproximadamente media hora, 40 minutos después de que llego, todos los sábados, eso me tiene que estar diciendo algo. Sí, Y esta necesariamente. situación está siendo difícil para él. Hay niños que les pasan las fiestas de cumpleaños, hay niños que les pasan alguna clase en particular en el colegio, En la en la asamblea del educación, colegio, en el círculo sí, del en el bazar, preescolar. o en el momento, digamos, de eventos que son extra aula, en clases como Exacto. música o educación física o arte. O los momentos, vamos a ir centrándonos en las cosas en las cosas específicas, como tú bien lo señalas. Mire, las herramientas sensoriales de un niño se construyen y se aprenden en el día a día. No es que un día uno llegue y le diga, vas a aprender el saludo. Es que tú, a través de ese trabajo con el niño, de resignificar y de interpretar el ambiente para él. Porque recuerde, la interocepción y las sensaciones, uno no son sentidas y uno no les pone palabras. Entonces, por eso debe haber un adulto intérprete. Sí. Y ese adulto intérprete es un detective del ambiente. Uh-huh. Y él le va ayudando al niño a entender lo que le pasa, porque el niño sabe lo que le molesta, pero no que se lo produce ni por qué lo está sintiendo. Entonces, cuando nos dedicamos a reflexionar con el niño, a que se siente en la silla X, no estamos haciendo nada. La próxima vez el niño va a hacer lo mismo. Pero si usted en ese momento, cuando ya, mi amor, yo creo que estás cansado. Yo creo que estás cansado y no sabes qué quieres almorzar.
O yo creo que tienes tanta hambre que no sabes qué quieres almorzar. Déjame, yo te pongo opciones. Y ahí uno le pone las opciones que uno sabe que son menos complejas para ese momento. Ese no es el momento, por ejemplo, para un niño darle a que probar algo, no, sí. que no está cómodo con la alimentación, con probar cosas nuevas, ponerlo a probar cosas nuevas. Ese es el momento para hacerlo lo más simple posible. Ahí, como detectives del ambiente, nosotros decimos, bueno, si vamos a ir a comer a la casa de las tías, vamos a decirle a las tías que por favor le den tiempo a Martín para que sea él el que inicie el saludo y que él diga cómo quiere ser saludado. Y de todas esas veces en que eh, él entendió que lo que le incomoda no es ir donde las tías, sino que lo abracen, lo besen, y si él dice hola y todo el mundo está tranquilo con ese hola, y él ya no espera un abrazo inesperado de aquel tío que le parece muy gracioso cogerlo por detrás y tirarlo, porque hay O la unos tía que que fuma y huele. Y o que la uno tía no que puede. fuma y huele y quiere venir aquí y ese olor de nicotina se le queda pegado solo con el saludo de mano. Entonces, si nosotros vamos entendiendo esas cosas, nosotros nos convertimos en detectives que le ayudan al niño a ir entendiendo. Mira, es que lo que te molesta ir a la casa de las tías, yo creo, y nunca darlo por hecho, pero Sí, el yo creo es analizarlo con él. fundamental. Sí. Yo creo que es que la tía habla muy duro. ¿Tú crees que sea que la tía habla muy duro cuando te saluda? ¿O es que ella te abraza? Voy a decir, ¿y qué tal si yo le digo que no te abrace? O Te tú, dé un saludo de lejos. de Como el saludo del lejos. capitán. Algo O así, inventarnos algo, exacto. ¿cierto? O el saludo con la mano que pone toda la distancia. Ese era mi saludo cuando era pequeña. Ayola es una niña sensacional para los que no se han Entonces, dado cuenta hasta ahora. y, y además, miren, estoy de manga corta, pero antes era cubierta como una monja. Yo quería ser monja cuando era pequeña, porque ellas se mantenían cubiertas, protegidas. Entonces, ese tipo de cosas que uno va aprendiendo y va entendiendo, por ejemplo, lo que decía ahora Pilar, en el salón de clase copiarse, suelen copiarse ideas que han funcionado para unos niños, pero no funcionan para otros. Para un niño altamente sensible, y en este caso era un niño altamente sensible, táctil y muy inteligente, entonces, ¿qué hacía? Como es muy inteligente, ¿a dónde se va a ir toda su atención? A evitar Que lo toquen. que lo toquen para no reaccionar. Porque a ningún niño le gusta ser el centro Reaccionar. de atención negativo. A ningún niño. Ellos, ustedes han visto, piden perdón 1000 veces, Ay, hacen sí. promesas más veces, los Les hacen da guayabo firmar aquel emocional. libro de convivencia 50.000 veces y él es el que más palo se da. Ni a usted ni a mí nos gusta perder el control. Nos sentimos pésimos. Y tampoco nos gusta que cuando estamos fuera de control alguien nos diga cálmate. Disculpen, pero a mí, fuera de control, que alguien me diga cálmate es como si yo tuviera gasolina y me echaran un fósforo. Sí. Cálmate que no pasa nada. No, 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 por favor. Entonces, los niños que tienen trastorno de integración sensorial, recuerden, el trastorno está en la parte posterior, no en la parte cognitiva. Ellos entienden lo que pasa con ellos, pero no son capaces de ponerlo en palabras que sean significativas para los otros. Y muchas veces no lo demuestran, pero nosotros no lo entendemos. Y decimos, eso no importa, eso No no es valió para la tanto. pena, eso no es para tanto. O sea, nos desentendemos de lo que el niño nos está diciendo para darnos ideas de lo que le pasa. Entonces, sentar a un niño que tiene dificultad de procesar información y que necesita alto contraste, sentarlo adelante está muy bien, pero sentarlo, este mismo niño, siguiendo la recomendación de Martín, porque funcionó para Martín, lo sentamos atrás y lo perdemos. La profesora Porque no se lo vuelve a desengancha. ver. Sí, La sí. profesora no lo vuelve a ver porque él se pierde. Entonces, ¿qué hacemos?
se sienta atrás, él puede controlar todo el entorno desde donde está sentado y así anticipar. Por eso es tan importante que por detrás de él no hayan estímulos, porque lo que le molesta no es lo que él ve acercándose, sino la sensación de que Inesperada. inesperada de que algo va a pasar por detrás, porque no tiene control. Pero si yo estoy aquí recostado, no tengo nada, me va a ir muy bien. En la casa, eh, por ejemplo, funciona mejor con mamá que con papá o funciona mejor con papá que con mamá. Ujú. Y en las mañanas se levanta ya con el guayo arriba y uno empieza a investigar qué es. De pronto es que uno abre las ventanas Muy rápido. muy rápido para que entre el sol y se despierte. Ya perdimos. Necesitamos un niño regulado en la mañana para que todos los desafíos que tiene en el día escolar los pueda transitar de Enfrentar. una mejor manera, enfrentar de una mejor manera. Entonces no lo mandamos desregulado a clases y nosotros cuidamos la mañana y entendemos, pero esto va a ser así toda la vida, uno andando entre cáscaras de huevo. No. Como bien dice Pilar, y es la experiencia de la mayoría de papás que trabajan con nosotros, en la medida en que el niño va entendiendo sus sensaciones y cómo lo afectan, y yo se las voy interpretando, las voy convirtiendo en palabras, y él conecta con esas palabras y con lo que él siente. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, es que mi amor, yo creo que tú tienes hambre, y él no tiene hambre, no conectó. Claro. Yo creo que es que tiene Necesitamos sueño. Necesitamos afinar esa mirada. esa observación allí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, démosle un poco de espacio a las preguntas, si tienen preguntas, no sé, pero la relación entre regulación e integración sensorial ha sido probada en muchas investigaciones. Podríamos quedarnos aquí otra hora hablando de esos estudios que demuestran la relación. Por ejemplo, Stephen Porges es un neurocientífico que se ha dedicado a estudiar el sistema vagal y tiene muchísimo. Yo necesito aprender de eso, después le cuento por qué. Vale, vale. Y todos necesitamos conocer más nuestro sistema vagal, nuestro sistema de respuesta automática. Sí, yo Muchísimo. creo, Allito, que las sensaciones realmente, o sea, en todos importan, que Uh-huh. ese era un poco el título que habíamos pensado darle a Sí, este las live y sensaciones importan importan. porque las sensaciones hacen con que nosotros nos sintamos seguros en el mundo, Ujú. tengamos capacidad de adaptarnos a un mundo que cambia segundo a segundo, tengamos capacidad de leer la relación entre el contexto en el que vivo y lo que yo estoy sintiendo, la relación entre sensación, emoción y pensamiento. Ujú. Sensación, emoción y habilidades funcionales, sensación, emoción y sentir que pertenezco. A veces los niños ni sienten que pertenecen en el ambiente familiar. ¿Cómo van a sentir que pertenecen en el ambiente escolar? Ujú. Aquí nos están haciendo varias preguntas, Allito. Vámonos con Dale. unas 3 preguntas ya para ir cerrando. Nos preguntan que cómo puedo conseguir un perfil sensorial. Bueno, un perfil sensorial, hay muchas maneras de evaluar el procesamiento sensorial. Mm, eh, uno de las pruebas más eficaces es la medición de procesamiento sensorial. Y esa medición de procesamiento sensorial la debe realizar un terapeuta ocupacional que tenga especialización en integración sensorial, porque aplicarla es muy fácil y se basa en la opinión de los padres y de los profesores. Ujú. Pero interpretarla y hacer un buen raciocinio clínico es función de un terapeuta experimentado. Entonces le recomiendo eh, el
Buscar un La terapeuta medición, certificado. sí, y una medición de procesamiento sensorial muy bien interpretada en el ambiente, porque uno lo que creas, uno lo que va descubriendo en la evaluación con la numerología, Me fascina. interpretando los resultados, es interpretar el contexto en el cual el niño vive, el momento de la maduración del niño, las demandas del ambiente versus su procesamiento sensorial. ¿Cuál es el nivel de maduración de procesamiento sensorial? Actualmente, nosotros también medimos el procesamiento sensorial del contexto de los padres. Ay, qué Finalmente maravilla. tenemos una evaluación de procesamiento sensorial. Antes no contábamos con una evaluación estandarizada, pero ahora que contamos con ella, es fácil usarla. Yo antes lo que hacía era en las conversaciones con las familias descubrir el perfil sensorial de los papás a través de De la las información que iban preocupaciones transmitiendo, y de sí. los motivos de consulta. Por eso me detengo tanto en ese motivo de consulta, en entender las razones que ellos tienen, las hipótesis, porque también eso me lleva a saber, a entender el perfil sensorial. Y también aplicamos el, el perfil. Hay un perfil sensorial que creó Winnie Doon que vale la pena. No lo estamos usando tanto para evaluación, como una medida de evaluación. Como les digo, yo uso más el SPM, el Sensory Profile, pero hay que interpretarlo con cuidado. Cualquier evaluación que esté basada en la opinión de alguien debe ser interpretada con Con mucho cuidado. cuidado. Uh-huh. Muy bien, Ayito, aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿cuál es la relación entre regulación y seguimiento de instrucciones? Me parece una excelente pregunta. A mí también, y gracias por hacerla. Para uno seguir instrucciones, debe haber hecho un camino que va desde la mirada compartida, que es lo que hace el bebé, cuando un bebé mira en la misma dirección que uno mira, se interesa por lo que uno mira. Ese es el primer seguimiento de instrucciones. Y ese seguimiento de instrucciones depende de la conexión. Los niños a veces no siguen instrucciones no porque no escuchen, sino porque no entienden el cómo de lo que usted está pidiendo que él haga. Y también los niños no siguen instrucciones porque están tan embebidos por otras sensaciones que no pueden filtrar que no cabe nada más. Claro. Otros niños no siguen instrucciones porque el ruido de fondo les impide entender qué es lo relevante de lo que no es relevante, hablando de filtro auditivo. Un niño no sigue instrucciones porque lo que le estás pidiendo es muy aburrido. O porque no sabe cómo Porque iniciar. está por encima del nivel, o porque está por encima de lo De su nivel de que él capacidad. entiende, de lo que él puede entender, el cómo hacerlo. Casi siempre los niños que tienen trastorno de procesamiento sensorial son muy inteligentes aquí y poco prácticos en su cerebro ejecutivo. Entonces uno vuelve y repite como un loro la instrucción. La misma instrucción. Pero uno lo que necesita enseñarle al niño es cómo seguir el cómo, entender el cómo, el dónde y hasta dónde. Cómo, dónde y hasta ¿Dónde y dónde. hasta dónde? Y eso Qué es lo que bien uno no eso. sabe explicar. Entonces, el seguimiento de instrucciones es el resultado de muchas cosas. El niño, por ejemplo, está metido en una actividad que para él es importante, puede que para usted no. Y usted en ese momento se le ocurre darle una instrucción. Y hay niños que no son multimodales, multitasking. No. Y que no pueden hacer transiciones rápidas tampoco. Entonces él necesita una anticipación para hacer la transición y ahí sí escucharle y seguir la instrucción. Hay muchas cosas que lo hacen, pero la más fácil para la mayoría de adultos es decir que no obedece. ¿No obedece por qué? Porque no quiere. Es la respuesta que da la soy yo la mayoría. que lo estoy interrumpiendo. De pronto uno se le ocurre decir, hey, es hora de comer. Vengan todos a la mesa. Pero minutos atrás le dimos permiso de ver el programa, que dura 15 minutos
o Y lo estoy 20 o interrumpiendo en el 30 minuto 5, sí. y lo estás interrumpiendo, entonces no lo pongas a ver el programa o anticípalo. Mira, mi amor, mientras yo termino la comida, tú vas a ver 5 minutos, le damos pare y vienes a comer y luego lo terminas. O ve un programa que sea más corto para el tiempo. Mientras los niños aprenden a regularse, nosotros debemos Somos sus ayudarle a reguladores tener, externos. los niños necesitan reguladores externos y saben una cosa, la regulación de los adultos alrededor de un niño es fundamental para la regulación interna de un niño y para aprender habilidades de regulación. Total. Adultos que no son regulados, que no tienen estructura, que no tienen rutinas, no son tan buenos guías para niños que necesitan regulación. Y la mayoría de niños necesitan ambientes predecibles. Sí, Ayito. A veces los adultos dicen, como estamos en vacaciones, que se duerman a cualquier hora, que coman a cualquier hora, que se bañen a cualquier hora. Y a la semana el niño está montándose por las paredes. Y uno no sabe por qué el niño está así. Y uno está montándose y el niño a la semana, y uno dice, ¿qué? Los papás decidieron que en vacaciones todo sería imprevisto. ¿Por qué? Sí. Porque están en vacaciones. ¿Y qué pereza rutina en vacaciones? Pues en vacaciones sí se necesita la rutina. Si ustedes quieren tener unas buenas vacaciones, hagan la rutina de vacaciones. Sí, que es si una quieren rutina más tener flexible. un buen fin de semana, hagan una rutina de vacaciones, porque los niños pequeños no soportan el repentismo. No. No lo Bueno, manejan allí, bien. vámonos con la última pregunta, ya para cerrar. Aquí nos podríamos quedar una hora más. No. Esto es una maravilla, mejor Pero dicho, ha sido. les prometo que Vamos a podemos tener más seguir encuentros, claro, haciéndonos. claro. Sí. Bueno, aquí nos pregunta Silvia, y si le decimos yo creo que te molestó, ¿no estamos de forma indirecta influenciándoles para que piensen que eso sí les puede molestar? Bueno, es que esa es una buena apreciación la que pone Silvia, pero yo le diría, usted no está diciéndole directamente qué es, usted está junto con el niño tratando de entender qué es lo que le está pasando. Yo creo que tienes hambre. Pero ese yo creo que tienes hambre no es el resultado de algo que a usted se le ocurrió, sino del conocimiento que usted tiene de su niño. Y pone en palabras cosas que el niño no es capaz de decir con palabras. Por ejemplo, la hora gris, cuando el niño en la noche es ese momento en que empieza a correr por toda la casa, no se deja poner la pijama y va de un lado para el otro. Y usted se dio cuenta de que ese día fue emocionalmente muy intenso, así haya sido positivamente intenso. O sea, ese fue el día que el niño fue a un cumpleaños y se portó súper bien. Ese día también estuvo, el cumpleaños fue en un parque de atracciones y él se portó muy bien. Entonces, siempre digo esto, es un ejemplo manido, pero esta es la capacidad de reserva, de modulación que tiene el niño y esta es la cantidad de información que recibió del ambiente. De los estímulos del ambiente. De los estímulos. Se va a desbordar, pero no se va a desbordar inmediatamente. Se va a ir gota a gota, Llenando. él se va a adaptar, sigue adaptado y sigue comportándose bien, sigue adaptado y sigue comportándose bien, sigue adaptado y sigue comportándose bien. ¿Qué pasa si yo echo esto acá? La última gota se va a derramar. Y creemos que fue la última gota la responsable. No, los trastornos de modulación son acumulativos. Mientras mejor se comportó el niño en el colegio, puede ser que llegue a la casa y solo con decirle, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¡Pum! Mira, ¿Con quién jugaste? No, ¡pum! No se me olvida cuando Martín entró al Cázares, al colegio grande. Y lo primero. Te van a decir que se portó muy bien. Tú lo vas a recoger, lo vas a sentar en su silla, te vas a quedar callada.
déjalo, No lo mandes en el trae a su bus casa escolar sí, mientras no tanto. lo mandes en el bus. Mientras tanto, vamos a darle un tiempo de adaptación y te vas a quedar callada, que cuando él esté listo para empezar a hablar, pero él necesita ir desocupando su tanque, porque lo va a tener muy lleno. Y la mayoría de los papás nos tomamos esto a la inversa. Claro, en el colegio sí se porta súper bien, pero apenas me ve, ahí sí. Y nos los Y no, tomamos personal, y no es personal. así, no son ustedes son la solución. Exactamente, exactamente. Pero la solución en ese sentido, llega a la casa, a él le cuesta estar fuera de casa, llega a la casa, entonces yo creo ese ambiente tranquilo, no empiezo a atacarlo con, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa, ¿quieres que te bañe? ¿Quieres que te bañe? ¿Y quieres que te bañe? Porque estoy muy emocionada porque fue su primer día en el colegio. No. Sí. Martín, hasta el sol de hoy, cuando estuve en colegio presencial, porque ahora estudio virtual, llegaba del colegio, como adolescente ya, abría la puerta, tiraba el morral en el sofá de la sala, se servía un vaso de agua con hielo y se encerraba 40 minutos en su cuarto solo. Y a los 40 minutos salía dispuesto a hablar. Y Y yo, recoge, y ahí está listo para recoger la mochila. listo. No es como que él tiró la mochila, tiró los Por zapatos grosero, por y desafiante. empiezo yo a perseguirlo. Pon los zapatos en su lugar, pon los zapatos en su lugar, pon la mochila en su lugar. Por favor, denle un break. Sí. Cuando él se reponga y él tiene un lugar para reponerse o una Él actividad lo va a para elegir, sí. recomponerse, cuando él esté listo, ustedes ahí pueden empezar a hacer demandas de menos a más. Pero Ahí denme un está mi tiempo. mamá escribiendo. ¿Qué ¿Y tú? dice? Ayola, no encuentro palabras para expresar nuestra gratitud por lo que tú significaste en nuestras vidas, nunca lo olvidaremos. ¡Ay, qué ¡Ay, qué belleza! hermoso! Y yo, hermosa Gloria, Qué lindo, gracias qué por emoción. todo. Sí, Bueno, Ayito, yo creo que hay que cerrar porque yo les ya cuento una llevamos... cosita. Antes de despedirme, nosotros vamos a hacer un curso, unas masterclass con terapeutas ocupacionales del STAR Institute, el instituto más importante en el mundo de integración sensorial. En 7 sentidos estamos decididos a que la información sobre integración sensorial se comparta cada vez más y venga de fuentes realmente científicas, porque hay mucha charlatanería alrededor de esto y eso nos afecta a todos, a ustedes como padres que a veces pierden tiempo en procesos terapéuticos que la verdad puede que no lo sean tanto, y para muchos niños que con trastorno del procesamiento sensorial están sin un buen diagnóstico y sin una buena atención, y padres que pudiendo ayudar a sus niños no los pueden ayudar porque les faltan herramientas para unir los puntos. Entonces, ¿qué organizamos? Nosotros hicimos una alianza con el STAR Institute. Como les digo, Lucy Jane Miller es la que escribió Niños Sensacionales, el libro Niños Niños Sensacionales es Sensacionales, maravilloso. Sensational Kids, es quien ha investigado muchísimo después de Giner, ha estudiado muchísimo sobre el trastorno de procesamiento sensorial y ese es el centro de ella. A ese nivel de alianza hemos llegado. Nos unimos con ellos y traemos nuestro primer ciclo de masterclass que las estaban programadas para marzo, abril y mayo, pero las hemos juntado en mayo 19, mayo 20 y mayo 21. Maravilloso. Vamos a compartirles el póster, está toda la información en cursos 7sentidos.org, pero Lo voy a escribir aquí. la noticia que les tengo para ustedes hoy es que vamos a tener becas para padres, porque sabemos y compartimos el momento que vive el país. Tenemos becas para algunos padres que necesitan beca. Oye, muy importante que quienes no necesitan, no la soliciten. Necesitamos que sean aquellas personas que necesitan realmente. Y los que sí pueden pagar el curso van a ayudar a otros papás que no lo pueden hacer. Pero además de esto, este es un curso que
a nosotros, para cada familia y para cada participante sale como en 1.500.000 pesos. Pero nosotros hemos colocado un descuento muy especial para los padres que es del 30%. Maravilloso. Aquí Y pregunta Carolina que si aplica para padres. Claro, aplica para padres y les para digo que es padres, muy nosotros poquita. vamos a tener becas para padres, para profesionales, y tenemos muchísimo descuento para profesores, porque creemos que si en las escuelas los profesores, en las guarderías y en las escuelas, entienden qué es el trastorno de procesamiento sensorial y están preparados para atender y entender a sus estudiantes, nosotros vamos a realmente a cambiar el mundo niño por niño, Qué familia por maravilla, familia. Git. Aquí Entonces, están haciendo varias preguntas, te interrumpo un sí, momentico, sobre la información de fechas, si es fechas, online, si euros, les, dólares. Yo les pongo todo, todo en el perfil de Casa Azul ahorita, les dejo toda la toda la información con la información publicidad, con el link, para y que les quede mucho más claro. también con Pili, para tu comunidad nosotros queremos realmente que participen y que nos cuenten cómo están, qué les pasa, entonces que nos escriban y vamos a poner en los próximos días las becas para participar. Es online el curso. Es Es online, online. el curso es Sí. online en vivo y con traducción del inglés al español en vivo. No vamos a tener grabaciones, entonces quienes se inscriban Tienen que participar tienen que participar en de el día que manera. se inscribieron porque no hay grabación. Por ahora no tenemos esa opción de grabación. Los que necesiten becas, nosotros vamos a colgar el lunes, a partir del lunes de la semana entrante, vamos a colgar en nuestra página de cursos 7sentidos.org una encuestica para que la llenen y entre ellos vamos a rifar varias becas para profesionales, Maravilloso. para padres y para maestros. Creemos que si Yo los me maestros saben más. Uy, sí, allí ahí tengo una idea en mi cabeza que después te la cuento, Cuéntamela, pero tengo cuéntamelo una idea todo. rondando por ahí de hacer un Sí, trabajo en las aulas, porque me ha llegado mucha información en estos días de esa necesidad tan grande que hay. Entonces, lo hablamos después. sí. Bueno, vamos a despedirnos porque ya llevamos más de 1 hora y media, esto Uy, se alargó sí, Dios horrible. mío, qué vergüenza. Entonces, nada, familias, esta es una oportunidad de oro. El Star Institute es lo más top que hay en integración sensorial a nivel mundial. Vamos a tener a este personaje, a Yola, que es con la experiencia, esta clase magistral que nos dio hoy, unida con este centro que es pionero en investigación y en divulgación de información sobre integración sensorial. Es una oportunidad muy valiosa. Porque miren, un curso de estos en el STAR les va a costar $600 y va a estar en inglés. Una sola Exactamente, charla de 2 horas, exactamente. $600 y en inglés. Por eso fue que nosotros, no porque ustedes no pudieran acceder allá, muchos papás van a entender mejor esto con una traducción muy depurada. Exactamente, exactamente. Muy Entonces, depurada. Entonces, por eso hicimos todo. Las traductoras, ustedes las van a amar. No son traductoras de primer viaje, ellas son traductoras que han profesionales. trabajado por lo menos 20 años traduciendo cursos de integración sensorial. Maravilloso, Allito. Bueno, Entonces, no son cualquiera. besos, qué placer. Muchas gracias a las personas. Este fue un live con una asistencia brutal, muchos comentarios, muchos likes por acá. Gracias de verdad. Y yo me Tenemos que comprometo, continuar la serie. sí, y me Me comprometo, comprometo. Allito, también a estar muy en la jugada publicando la información sobre los cursos que van a dar con el Star Institute desde Casa Azul para que las familias Y las accedan becas, y y y las las becas becas. y se Quiero que las inscriban. familias que están pasando mal y tienen necesidad tengan la oportunidad. No quiero que sean solo las familias que tienen recursos. Los que tienen recursos nos van a ayudar a que A que más haya más familias. familias Exactamente. participen y tengan oportunidades mejores para sus niños. Vale, el live queda grabado en mi cuenta, ya mismo lo publico en historias, que descansen. Chao. Chao.